Hola a todos. Mi nombre es Rebeca Estefano. Soy profesora de educación especial, docente universitario, magíster en estrategias de aprendizaje y doctora en innovación curricular y prácticas socioeducativas. Quiero agradecer al Centro Venezolano Americano de Carabobo y a Aprendo y Emprendo por permitirme compartir con ustedes esta experiencia de aprendizaje de full inclusión en un programa que permite co-construir espacios para promover la inclusión de las personas con discapacidad. Hoy vamos a conversar, en este video vamos a conversar sobre los términos que que se deben emplear para el trato o para conversar o relacionado con las personas con discapacidad. Lo primero que debemos tener claro es qué es la discapacidad. La discapacidad es una condición que está constituida por elementos biopsicosociales y se evidencia a través de la disminución o supresión temporal o permanente de las capacidades. Pueden ser capacidades sensoriales, motrices, intelectuales. Estas se manifiestan por ausencia, pérdidas o dificultades para percibir, para desplazarse sin algún apoyo, para ver u oír, comunicarse también con otros o integrarse a las actividades diarias en la sociedad. Es importante destacar que a través de la historia o de los procesos vividos por las personas con discapacidad y con el término de discapacidad, han destacado tres modelos. Uno es el modelo médico, donde solo se remite a la deficiencia, solo se remite a la persona con discapacidad, ubicando la deficiencia para mandar algún tratamiento. Luego tenemos el modelo social, que establece que la relación que tú tienes o que la persona con discapacidad tiene con el entorno determina cuánto la limitas o no en su desarrollo, en su desenvolvimiento. Es decir, en la medida que el entorno y la sociedad brinde los procesos o todos los elementos de accesibilidad a la persona con discapacidad, ésta podrá desenvolverse y tener una vida más independiente. Es decir, si las ciudades, los edificios, tienen las adecuaciones de infraestructura, como las rampas, los ascensores, etcétera, bueno, la persona con discapacidad puede desenvolverse sin requerir tanto de un apoyo, de una persona que lo apoye. De igual forma, pasa con esa accesibilidad en la educación, en el conocimiento, en los materiales que vayamos a entregar. Una de las barreras más difíciles que le ha tocado enfrentar a las personas con discapacidad es esa barrera actitudinal. El que miren a la persona con discapacidad como el poquito, como el pobrecito, visto desde ese proceso de asistencialismo, de ven acá que te llevo, ¿ok? Esto hay que superarlo. Una persona con discapacidad hay que hacer ajustes, hay que hacer adecuaciones, pero hay que brindarle la mayor independencia posible. El otro modelo que se maneja es el modelo basado en derechos humanos. Ya la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, desde el 2006, trabaja bajo este modelo. Es el modelo donde la persona tiene los mismos derechos a la educación, a la vida, a la independencia, a la salud, etc. Y en ese sentido, todos los que estamos involucrados en esta sociedad debemos generar los espacios para que estos derechos sean respetados y dar una clase accesible
contribuye con estos derechos. Esto es importante. Luego vamos a ver un poco los tipos de discapacidad. Tenemos la discapacidad física, que es la limitación vinculada a una disminución o eliminación de capacidades motoras o físicas. De hecho, se le llama discapacidad motora o discapacidad física. Hay quienes la dicen física motora. Luego tenemos lo que es la discapacidad sensorial, y la discapacidad sensorial es la deficiencia en alguno de los sentidos. Puede ser auditiva, que es el deterioro o falta de la función sensorial, que es oír. Puede ser sordera parcial o total. Tenemos la discapacidad visual, que es el deterioro o falta en la función de ver, una visión disminuida, ceguera. Tenemos la intelectual, que son las limitaciones en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa. Se manifiestan habilidades adaptativas conceptuales, sociales, prácticas en esa relación. Y la psicosocial, que también se le denomina mental, son esas alteraciones en las funciones mentales, pensar, sentir, relacionarse con el otro. Y la múltiple, que es la combinación derivadas de alguna de las deficiencias que mencioné. Podemos encontrar una persona sorda y ciega, o sea, con sordoceguera. Podemos encontrar una persona con una discapacidad motora o física motora y tenga también discapacidad intelectual. Entonces, bueno, hay que estar atentos con esto. El uso de términos. En cuanto al uso de los términos, es importante tener en cuenta que primero es la persona por encima de la discapacidad. Siempre va a ser la persona por encima de la discapacidad. Y hay que estar alerta con esto. No podemos decir el discapacitado. Es que vamos a atender a un grupo de discapacitados. El anormal, el incapacitado, el deficiente, el minusválido, el diferente. Esto hay que estar alerta, sobre todo cuando conversamos. Tendemos mucho a decir los discapacitados. ¿No? La persona con discapacidad es por encima de todo la persona. Aquí está, personas con discapacidad motora, persona con discapacidad física, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad intelectual y persona con discapacidad psicosocial. Dentro de este rubro pues de clasificaciones podemos encontrar distintas clasificaciones. O sea, en el caso de auditiva, entonces personas sordas, cuando son que no escuchan nada, con personas con hipoacusia, ¿okay? Dependiendo de la clasificación. En la visual tenemos personas con visión disminuida o baja visión, personas con sordoceguera. Dentro de la parte intelectual también hay una clasificación. Antes la clasificación era el retardo mental leve, retardo mental moderado. Eso no se utiliza ahora el término de retardo mental, sino discapacidad intelectual o cognitiva, dependiendo de los autores que lo manejen, y es leve, moderado, grave y profundo. Y dentro del psicosocial se encuentran el tipo de discapacidad como las personas con esquizofrenia, las personas con autismo. Entonces ahí tenemos que estar atentos. Este es el global y dentro de aquí hay distintos rubros. Entonces, alerta con el vocabulario que usemos para dirigirnos a las personas con discapacidad o cuando estemos hablando de esto. Aquí dejo un cuadro que lo pueden detallar sobre el uso correcto y el uso inapropiado. Tendemos a decir, por ejemplo, el cieguito, el cegato, el tuerto, el mudo, el sordo mudo. Esto es importante tenerlo en consideración. El mutilado, decimos el mocho, el tullido, el enano, el pitufo,
Algo que tendemos mucho a escuchar en los grupos sociales, decirle a otros como un juego, tú si eres mongólico. ¿No? Y un peyorativo, una ofensa para las personas que tienen discapacidad intelectual, en este caso las personas con síndrome de Down. Entonces es necesario estar atento a este vocabulario que estamos empleando. Igual con la discapacidad mental o ¿sí? Psicosocial, que también se le llama, hablamos de mente, el enfermo mental. Entonces son algunos términos que debemos estar atentos para no usarlo. Algo que les resuelve y soluciona esto es siempre tener en consideración que es la persona. Cuando usted no sepa cómo dirigirse, qué decir, entonces no utilice la condición que tiene la persona primero. Eso, el chip hay que cambiarlo. Tenemos que cambiarnos ese chip progresivamente. Bueno, para finalizar, igual estoy a la orden para aclarar las dudas, para ampliar este tema con ustedes. Para finalizar, es importante ese cambio conceptual y que lo ha ido viviendo progresivamente a través de la historia el término de discapacidad, y lo ha vivido las personas con discapacidad que han llevado estas luchas. Es ese cambio conceptual y es siempre la persona sin las etiquetas. Bueno, agradecidos por esta oportunidad nuevamente. Pueden ubicarme a través de las redes sociales con @Rebeca Estefano, @ser inclusivo. Y mi correo es rebecaestefano@gmail.com, y el otro es info.serinclusivo@gmail.com. Muchas gracias por la oportunidad y seguimos en contacto.